Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Estamos en este training de estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo. El versículo 14 en adelante. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, diga necesario, dígalo otra vez, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque de todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Gracias, Señor, te damos porque nos has hablado a través de tu palabra y nos sigues hablando, Señor. Gracias por revelarnos la autoridad de tu palabra en nuestras vidas y que podamos salir en esta mañana felices, renovados, porque nos hemos encontrado una vez más que esta palabra nos renueva, que esta palabra, Señor, nos redime, que esta palabra, Señor, nos da esperanza y nos da vida eterna. Gracias, Señor, por dejarnos tener hoy la perfecta, Señor, voluntad en nuestras vidas a través de tu palabra. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Hay un nombre para el mensaje que traigo hoy. Y el nombre que le quise poner es, quizás suene hasta un poco complicado, pero se llama dialéctica del mensaje evangélico. Dialéctica del mensaje evangélico. La dialéctica o el dialetismo es la creencia de que existen proposiciones verdaderas cuyas negaciones también son verdaderas. Escúcheme que se lo voy a decir de nuevo. Présteme atención. La dialéctica o el dialetismo es la creencia de que existen proposiciones que son verdaderas, cuyas negaciones también son verdaderas. ¿Qué son las proposiciones? En filosofía y en lógica, para los que van a la facultad, el término proposición se usa, entre otras cosas, para referirse a las entidades que son portadoras de la verdad. En este caso, la entidad portadora de la verdad en nosotros es la palabra de Dios. Lo que vamos a ver en esta mañana vale decir entonces que hoy descubriremos en la palabra de Dios que hay proposiciones verdaderas del mensaje del Evangelio. O se lo voy a decir más coloquialmente, hoy vamos a ver la verdad verdadera del mensaje cristiano. Lo que vamos a ver hoy en el relato que hemos visto esto es el ser cristiano. Esto nos hace ser cristianos. Es creer que lo postulado en estos pasajes nos confrontan y nos abducen o nos llevan a determinar que solo en Cristo hay salvación y que el mundo de hoy necesita tener a Cristo. Esta es una verdad verdadera. Esa es la dialéctica del mensaje del Evangelio. Todo el mundo necesita tener a Cristo en su corazón. Vimos las clases anteriores o los domingos anteriores a un Nicodemo, ¿se acuerdan? Confundido, lo hablamos el domingo pasado, a un Nicodemo confundido en el mensaje de la salvación. Jesús le dijo, Nicodemo, si querés
formar parte del reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso va a entrar en el vientre de su madre otra vez y luego va a poder nacer? Obviamente Nicodemo no era ningún falto de inteligencia y era una pregunta retórica. Su respuesta ya estaba expuesta. Es no puede ser así. Sino que Jesús le revelaba el nuevo mundo espiritual. Es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Jesús le dice, sí, es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Y Jesús le da una explicación de por qué sí es necesario nacer de nuevo. Eso lo vimos el domingo pasado. Para poder continuar con el aprendizaje de este precioso libro, es necesario entender que los pasajes expuestos anteriormente y los que están por venir son vitales para todo hombre que quiera recibir salvación y vida eterna. Es necesario que todo hombre venga a estos pasajes y tome estos pasajes como verdad verdadera para sus vidas. Vamos a encontrar hoy 6 revelaciones acerca del camino de la vida y por qué es necesario que ustedes y yo tomemos lo postulado en esta mañana, lo expuesto en esta mañana como verdades verdaderas para nuestra vida. La primera revelación que encontramos está en el versículo 14 del capítulo 3 que estamos viendo. Es la revelación de una gran necesidad. Se lo vuelvo a decir para los que están escribiendo, la revelación de una gran necesidad. El mundo necesita hoy entender que esto era necesario. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una necesidad para el mundo que Cristo fuera crucificado. No hablaba del levantamiento de la ascensión de Jesús al cielo, sino de que sea puesto a la vista de todos en esa cruz. Para que entendamos a qué se está refiriendo cuando dice, así como levantó la serpiente en el desierto. Después yo le voy a dejar tarea para la casa, para que no nos extendamos. Lean Número capítulo 21. El pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Ya había salido por el desierto. Los que vieron la novela de Moisés, ya estaban en el desierto y empezaron a picarle serpientes. Y era una invasión de serpientes y le picaba la serpiente y le inyectaban el veneno y entonces se moría. Jesús le dijo, hagan entonces una serpiente de bronce. Pónganse en un lugar alto y todo aquel que le pique la serpiente tiene que mirar, o alguien le tenía que girar la cabeza para que mirara esa serpiente, y por milagro de Dios eran sanos y no se morían. Así como la serpiente tuvo que ser levantada en el desierto y los moribundos que habían sido picados y habían sido penetrados por este veneno debían mirar a esa serpiente, el símbolo, y escuche bien esto, era el símbolo de la salvación para ser sanos. Así de necesario es para el mundo de hoy mirar la cruz de Cristo y por fe creer que cuando miramos la cruz de Cristo hemos recibido salvación y juntamente con el Señor todo lo que viene añadido. ¿Está entendiendo esto? ¿Por qué era necesario? La imagen de la serpiente sustituía a la serpiente real. De la misma manera, la imagen de Cristo en su cuerpo de semejanza de pecado fue expuesto para que nosotros, al mirar la cruz de Cristo, podamos tener salvación. Cristo sustituyó nuestro pecado en su cuerpo como semejanza de pecado. Si quiere ir al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, si no yo lo leo para no atrasarme. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era necesario que el Señor fuera levantado porque entonces
Lo único que no se va a convertir nunca es nuestra carne. Está condenado el pecado en nuestra carne. Por eso es que los deleites personales tienen que ser dejados de lado, los deleites de la carne, y nosotros tenemos que trabajar, como lo he dicho cada uno de estos domingos, por lo que es eterno. Y lo que es eterno es, trabajemos en lo espiritual. Por favor, iglesia, aprendamos esto. Es necesario cultivar, trabajar para lo espiritual. El fruto de tal fe, de mirar a la cruz, es vida eterna. El que no cree en Cristo y solo en Cristo, y que en Él hay salvación, inevitablemente se pierde por la eternidad y vive condenado a la tragedia de verse eternamente separado de Dios. Es una tragedia estar separado de Dios. Y aunque el mundo hoy no lo vea, porque está siendo engañado con cosas materiales y con cosas que hacen que crean que esa es la verdad para nuestras vidas, es una tragedia vivir luego por la eternidad separado de Dios. Yo le voy a dar una perlita para los que están anotando. Nicodemo creyó a la palabra del Señor. Y anote para que después vean en su casa Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Y en el mismo Juan, en el capítulo 19, versículos 39 y 40. Anótenlo ahí. Pasó de largo. Bien. Lo repito de nuevo. Capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan que estamos viendo, versículos 50 y 51, y capítulo 19, versículos 39 y 40, van a leer la reacción de Nicodemo, es que había creído definitivamente en el mensaje del Señor. La segunda revelación entonces, la primera es una gran necesidad. Definitivamente la cruz es necesaria para nuestras vidas. Iglesia, vaya a la cruz de Cristo y llevemos a otros a la cruz de Cristo porque el mundo lo necesita. Pero la segunda revelación es la revelación de un gran amor. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Dígalo en memoria, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito, a su único Hijo. Unigénito significa en el griego único en su género. No hay otro semejante a Cristo, ni habrá otro semejante a Cristo. Gracias a Él nosotros somos partícipes de esa salvación. Pero este unigénito o este único género de Dios hecho hombre estaba expresado para que nosotros hoy recibamos la salvación. Dios amó, y léase así, eternamente, porque Dios nos sigue amando. De tal manera Dios amó, Dios nos sigue amando, Dios ama y amará. Dios amó al mundo de tal manera que no le bastó con hablar solamente a través de su Hijo. Escuche por favor este concepto. Porque Dios podría haber mandado a su Hijo que Él se parara frente a nosotros, hablara y se expresara a través de Él y con eso salvar al mundo. Pero no simplemente quiso hablar a través de su Hijo, sino que nos amó hasta darlo en sacrificio por nosotros. El mismo capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 32. El que no escatimó, el que no negó, el que no se guardó, tiró todo al asador, para decirlo en criollo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos amó de tal manera que no le bastó simplemente mandar a su Hijo para hablar a través de Él, sino que lo entregó como sacrificio vivo para condenar al pecado en la carne y que nosotros tengamos salvación. Dios nos amó tanto que trajo para el mundo no una pequeña pastilla que calme el dolor de ese pecado, sino que trajo el remedio perfecto para la sanidad, que es el pecado en el cuerpo del hombre. Cristo es el único que puede salvarte,
que puede sanarte, que puede librarte de cualquier tormento, de cualquier necesidad. Es el único que puede prosperarte. Es necesario ver la cruz de Cristo. Es necesario ir a la cruz de Cristo. Entonces serán prosperados tus caminos y todo te saldrá bien. No hay otro hombre ni mujer en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra a quien nosotros podamos recurrir hoy, sino solamente Cristo, el único que puede darnos lo que vos y yo necesitamos. Solo tienes que creerle al Señor. Si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Decir al que está al lado tuyo hoy: Dios tiene preparado cosas grandes para vos. Créaselo, Dios tiene preparado cosas grandes para vos hoy, porque Él no escatimó absolutamente nada. Esta frase escatimó me hace acordar a Jurassic Park 1. ¿Se acuerdan? El viejito que decía: no escatimo en gastos, no escatimo en gastos, no escatimo en gastos. Quería poner todo al asador. Con la diferencia que en nuestro Dios del universo no le pifia jamás. Él no escatima absolutamente nada. No tiene nada escondido ni nada guardado. Está todo puesto ahí para que lo recibas. Es necesario entonces poner en ejercicio nuestra fe y creer en nuestro Señor Jesús. La tercera revelación es la revelación de un gran sufrimiento para que vos y yo recibamos perdón. Hubo un gran sufrimiento. James Smith, que ya lo he nombrado en otros mensajes, hablando sobre este pasaje, dice esto: el camino, y lo cito de esta manera, el camino de la vida para el hombre caído es por medio de la agonía del alma, tanto del Padre como del Hijo. Fin de la cita. Hubo una agonía para que vos y yo hoy recibamos salvación, vida eterna, prosperidad. Que en nuestra vida haya el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto lo llevó Cristo con un sufrimiento tremendo. El libro de Isaías, hablando acerca del que iba a venir, dice: herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sufrimiento. Para que vos y yo podamos tener paz, gozo y vida eterna, hubo sufrimiento. El mundo de hoy niega el sacrificio de Cristo. Y al negar el sacrificio de Cristo, niegan al mismo Cristo Jesús, al que es necesario tener para que la paz verdadera venga a nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el curso de finanzas? Ya voy a volver. Y decíamos: Él es el dueño de todas las cosas y Él es quien provee. Él es quien provee. No somos nosotros, Él es quien provee. Y una de las frases que vimos uno de los domingos era que la riqueza verdadera no añade tristeza con ella. Vemos a famosos, grandes hombres que han alcanzado lo que nosotros llamamos la fama y la cumbre de todo, y sin embargo se drogan, se suicidan, no tienen paz, se separan, sus hijos con problemas. Los jóvenes que empiezan su fama de niños tienen problemas. Porque la paz verdadera viene a través de reconocer el sacrificio de Cristo. Yo he escuchado decir a algunos: el infierno no existe. Y Dios es tan bueno, escuche bien, esta es la frase: Dios es tan bueno que no manda absolutamente a nadie al infierno, porque Él nos ama. ¿Y el sufrimiento de Cristo dónde queda? Si Dios, el Padre, hiciera esto, el mismo Dios estaría negando la cruz de Cristo. Dios no manda al infierno a nadie. Dice Armando Lucino, un pastor que yo suelo escuchar, dice: Dios no manda al infierno a nadie, ellos se van solitos. El plan de salvación hoy está presentado delante de vos. ¿Qué camino querés elegir? ¿Dónde querés estar? ¿Dónde querés pasar la eternidad? Yo quiero pasarla en la presencia de Dios.
La cruz y Cristo no vinieron a condenarte. Nosotros estamos condenados desde el libro de Génesis. Cuando el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios. La cruz y Cristo han venido para salvación en nuestras vidas. ¿Cómo puede entonces un pecador ser transformado en un santo? Solamente por medio del padecimiento de Dios y creer en esa cruz, con la entrega de su Hijo y el derramamiento de su sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que Cristo nos ganó con su sangre. Iglesia, hoy no desprecies la cruz de Cristo y no te vayas de este lugar sin decirle a Jesús: yo quiero ser de aquellos que te aman y tienen la salvación por delante. Y probá al Señor y serás bendecido y prosperado en todas las cosas. La cuarta cosa es la revelación de un gran propósito. La segunda parte de Juan 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la revelación del propósito es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta revelación es sencilla. El mundo entero, si viene a Él, es salvo. Todo el mundo puede ser salvo. Todo el mundo puede venir al Señor y recibir esta salvación. Versículos 16 y 17 entonces del capítulo 3 nos demuestra esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Vale aclarar que este propósito de salvación es primeramente individual. Yo, usted, individualmente tiene que recibir la salvación de Cristo en esta mañana. Y luego, esta salvación es de alcance mundial. Todo el mundo puede tenerlo, pero es individual. No hay padre, no hay abuelo, no hay tío que nos lleve a la salvación. Mi papá va a la iglesia y con eso nosotros estamos protegidos. Eso no existe. Usted hoy, que tiene la posibilidad de tomar decisiones, tiene que tomar la decisión de decirle: yo quiero seguir a Cristo. Si no, estás destituido de esta bendición de tener a Dios. ¿Dios cuida a nuestros hijos? Claro que los cuida. Pero la salvación eterna es decisión tuya. No importa si tus viejos son pastores o no son pastores, mis hijos tienen que tomar la decisión. Mis hijos tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo. No importa si tus padres son líderes en la iglesia, tenés que tomar la decisión de seguir a Cristo. No importa si tus abuelos fueron pastores, es necesario que cada uno tome la decisión de seguir a Cristo. El levantamiento de Cristo se convirtió en la esperanza de que este mundo culpable sea restituido al propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito de Dios? Que todos seamos prosperados, que señoremos, que seamos llenos de su presencia. Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 1, habla proféticamente y dice que va a haber un manantial de esperanza. Para eso vino Cristo, para que tengas esperanza. No vas a seguir en el lugar incómodo en el que estás. El Señor ha prometido sacarte. Es tiempo de poner en marcha tu fe y decirle: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, porque sé que voy a ser libre de esto que estoy viviendo. El propósito revelado entonces, salvación. ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? El hombre no quiere recibir este propósito. Porque si el hombre recibiera este propósito, entonces tendría que dejar de lado la avaricia. Tendría que dejar de lado la pornografía, la pedofilia, que hoy está en todos los estratos sociales. Hay una isla en un lugar donde van políticos y tienen relaciones sexuales con niños. Eso se descubrió hace muy poco. Fue una de las cosas que tambaleó la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos, la que iba a ganar por seguro. Esto es común en el mundo de hoy. Hay lugares donde la pedofilia se quiere poner como legal.
El aborto se tiene que poner como legal. ¿Quiere el hombre tener decisión sobre la vida y la muerte? Y la vida y la muerte, la decisión la tiene Dios, no el hombre. Si el hombre no recibiera la salvación y no mirara la cruz de Cristo, es mucho más fácil, porque sus pensamientos son los que ponen en marcha y no los pensamientos de Cristo. El pensamiento de Cristo es el reino del revés. ¿Querés ser el primero? Sé el último. ¿Querés ser el más grande? Sé el más pequeño. Ayer lo hablábamos en la reunión de líderes. Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. Hoy tenemos en las iglesias de Mendoza, escudero se llama. Y no es un apellido, ¿eh? El escudero viene y al líder, a la persona santa y sabia, le abren la Biblia, le pasan el pañuelito por la cabeza. ¿Alguno quiere ser mi escudero? Yo no me ofendo, ¿no? Le van y le cortan el pasto al pastor. Ahora tengo 2 patios, así que si quiere alguno, tampoco me ofendo. Pero ensalzan la vida del hombre y se pone el hombre como principal, cuando lo principal tiene que ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: cualquiera que quiera liderar a mi rebaño tiene que ser el último entre ellos y hacer lo que cualquier otro haría. Este es el mensaje de la salvación. Es necesario que el hombre vuelva a la palabra de Dios. Hoy es tiempo de sumarse a su propósito. Quizá hoy sea la última vez que muchos de nosotros tengamos la posibilidad de venir a Cristo, antes que nuestro corazón se endurezca definitivamente, como le pasó al faraón. ¿Recuerdan eso? Antes de que saliera el pueblo de Dios al desierto, vino Moisés y le dijo: flaco, deja ir a mi pueblo, dice Dios, porque te va a pasar algo. Ah, que te voy a dejar ir. ¿Se acuerdan eso? ¿La vieron? Ah, que te voy a dejar, loco. Amigo, yo la tengo reclara. 10 veces fue el Señor a avisarle, hasta que cada vez que él rechazaba la palabra de Dios, su corazón se endurecía. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Llega un momento en que nuestro corazón ya se pone tan duro que Dios ya dice definitivamente: ya no tengo trato con él. Quizá hoy sea la posibilidad, la oportunidad de que puedas decirle a Jesús: Señor, yo te quiero en mi vida, definitivamente. No voy a renegar más. Quiero ver, quiero probar, quiero saber lo que tenés para mí. La quinta revelación, y es que viene a nosotros, o es la revelación de un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio? La salvación. Lo que parecía complejo a los ojos de Nicodemo, cuando viene y le dice al Señor: ¿puedo yo acaso nacer de nuevo? Jesús lo resuelve de manera sencilla. La frase es, para Nicodemo: creer. Es necesario creer. Esta gran salvación viene por parte triple. Escúcheme bien. Viene una liberación de la condenación presente. Cuando yo creo en el Señor, lo que hoy está condenando mi vida inmediatamente desaparece. Y todo lo que parece tormento, Dios quiere transformar, así dice la Biblia, nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. No habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. La segunda es la liberación de la destrucción futura. Ninguno de nosotros sabemos qué puede pasar con nosotros mañana, pero el Señor sí está en control de esto. Y esa liberación es prometida hoy para aquellos que creen en Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Hoy el Señor trae liberación futura. Versículo 18 y versículo 16. Y lo tercero es certidumbre de una vida presente y eterna. Capítulo 3,
Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Condenación futura. Los que creen en él, entonces no serán condenados. No hay justificación delante de Dios por creer en nuestras propias obras. Yo hago como quiero, yo me comporto como quiero, yo vivo como quiero y quiero que Dios me bendiga. La forma es venir a los pies de Cristo. ¿Cómo sabemos si realmente hemos recibido al Señor en nuestro corazón? Ayer lo hablábamos también a la noche. La forma es que nuestra manera de comportarnos cambia cuando conocemos al Señor. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los que creían en el Señor Jesús. Un solo encuentro con el Señor fue necesario para que su vida cambiara. Y cuando lean el libro de Filipenses, 4 capítulos, 15 minutos de lectura, van a encontrar un Pablo diciendo cosas como: todo lo que tenía antes, y créanme que era mucho poder y mucho dinero, tenía bibliotecas, cuando un libro salía el sueldo de todo un año. Pablo dice: todo lo tengo por basura, porque he ganado la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando uno tiene esta revelación con el Señor, inmediatamente cambia. ¿Cómo sé si realmente he recibido al Señor en mi corazón? Mira cómo te comportas. Que tu fe no flaquee. Tener un encuentro verdadero con el Señor hoy. No te vayas de este lugar sin tener ese encuentro con el Señor. Y vas a ver que todo tu entorno cambia definitivamente. El privilegio de la salvación entonces es por creer en que lo que dice su palabra es verdad. Y la última revelación que encontramos es la revelación de una gran responsabilidad. Versículo 19. Y es la condenación. Y esta condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escuche bien por qué el hombre es condenado. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz de Cristo, para que sea manifestado que sus obras, su manera de comportarse, su manera de creer, entonces sean hechas en Dios. Si amamos más el dinero que darle a Dios lo que le pertenece a Dios, si amamos más los placeres de nuestra vida, nuestra comodidad, que servir al Señor, pues entonces tenemos que rever nuestra manera de vivir. Si amamos más la necesidad de estar tranquilos que la incomodidad que nos genera aprender la palabra y buscar la palabra del Señor, es porque todavía no hemos tenido ese encuentro con Jesús. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesús, no hay incomodidad que lo desvíe. No hay circunstancia que lo haga flaquear de la verdad de Cristo. Cuando lean el libro de los Hechos, que ya vamos a llegar a estudiar ese libro, se van a dar cuenta que los discípulos decían: me azotaron, me pegaron, pero no hay nada más maravilloso que haber conocido a Cristo. Encontramos a un Pablo en Filipenses diciendo lo que dijo. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia, cuando estamos pasando alguna incomodidad, que ya lo vimos en el libro de Pedro cuando estudiábamos en la reunión de oración, que dice que la prueba es necesaria para que nuestra fe sea puesta en obra? ¿Por qué entonces nos desviamos del camino? ¿Por qué no queremos seguir a Cristo? Tenemos que rever entonces si en realidad estamos siendo responsables, si hay responsabilidad en nuestra tarea de seguir a Cristo. Los que aman las tinieblas de la muerte espiritual en lugar de la luz de la vida espiritual, no querrán acercarse a la luz de Cristo, porque sus obras, sus malas obras,
no sean expuestas. Porque el que ama y desea la verdad vendrá a la luz de Cristo. Y quiero terminar con el Salmo 139. Venga al libro de los Salmos. Espero que hayamos aprendido algo en esta mañana y Dios te haya revelado. Salmo 139, versículo 23. ¿Lo tiene? Esta tiene que ser nuestra oración como iglesia que quiere recibir la salvación de Cristo, ser prosperado, ser bendito, recibir paz y liberación definitivamente. Decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La pregunta final es esta: ¿aborrecemos la luz? Ya lo vimos en este estudio, la luz es Cristo. ¿Aborrecemos la luz o acudimos a la luz? Este aborrecimiento, y escuche bien esto antes de orar, este aborrecimiento o este acudir a la luz son procesos continuos en la vida de la iglesia. Todos los días, porque nuestra carne va a querer desviarnos, debemos tomar la decisión de acudir a la luz. Todos los días tenemos que plantarnos y decir: yo sigo firme en la vida de Cristo. ¿Qué harías hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Iglesia, ¿qué vas a hacer hoy? Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Y allí donde estás, te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿qué harás hoy? ¿Venís a los pies de Cristo para que Él examine tus pensamientos, para que Él te pruebe, para ver si hay perversidad, maldad, desilusión, engaño, tristeza en tu vida? ¿O vas a dejar pasar este mensaje como lo hizo el faraón alguna vez, hasta que tu corazón se endurezca de tal manera que ya no puedes recibir la palabra del Señor? Y ahí donde estás, si querés venir a Cristo hoy, es necesario que le digas: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Y definitivamente, Señor, quiero recibirte en mi corazón. ¿Hay alguien en esta mañana que se anime a hacer esta oración? Si quiere levantar su mano para que yo la vea, la levanta y la baja nada más, para que yo pueda orar por él. ¿Hay alguien que quiera decirle a Jesús en esta mañana: Señor Jesús, todo el mundo con sus ojos cerrados, por favor? Señor Jesús, yo quiero recibirte en esta mañana, definitivamente. Amén. Amén. Ya puedes bajar tu mano. ¿Alguno más? Amén. Amén. Sé que hay alguno más quizás que quiera decirle: Señor, en esta mañana. Amén. 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 Pueden bajar su mano, no hay ningún problema. Ya los he visto yo. Quiero que hagan esta oración: Señor Jesús, yo quiero tenerte definitivamente en mi vida hoy. Y yo voy a probar. Porque escuche bien, la palabra de Dios dice: pruébenme en esto. Decir al Señor: yo voy a probar el vivir bajo la cobertura de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo voy a insistir, Señor, en escuchar tu palabra. Y no voy a dejar que absolutamente nada me aparte de ella.
Y aunque no lo entiendas definitivamente, decirle que tu Espíritu Santo esté en mi vida. Que tu presencia esté conmigo. Y que nada me aparte de tu verdad. Ahora yo voy a orar, no ores vos. Señor Jesús, vos viste las manos levantadas en esta mañana. Y escuchaste la oración hoy acompañada de mis hermanos. De estos nuevos, preciosos hermanos. Pero has examinado su corazón más que sus palabras. Y has visto la necesidad, Señor, que ellos tienen de recibirte en sus vidas, en sus familias. Muchos de ellos en la vida de sus hijos. Señor, quiero que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo los inunde de tal manera en esta mañana que absolutamente nada pueda apartarlos de la necesidad de congregarse, de la necesidad de asistir a escuchar tu palabra, de la necesidad de llevar a sus hijos a que escuchen tu palabra, de la necesidad preciosa, Señor, de mirar a tu cruz para recibir la salvación. Porque si no escatimaste aún ni a tu propio Hijo, ¿cómo no le darás a ellos también, juntamente con Cristo, todo lo que es necesario para sus finanzas, para su paz, para su prosperidad? Señor, pedimos de tu prosperidad en esta mañana. Y si hay en esta mañana, Señor, alguno que ha venido enfermo, alguno que ha venido con depresión, que ha venido con angustias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos autoridad espiritual y echamos fuera cualquier cosa que quiera molestar los cuerpos, la vida y la finanza de mis hermanos. Y reclamamos por autoridad espiritual, Señor, que sean llevados a una nueva dimensión en el conocimiento, Señor, de que tus ángeles trabajen a su favor. Gracias, Señor, porque definitivamente nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. ¿Querés darle un aplauso al Señor? Porque el Señor ha traído muchas almas en esta mañana. Amén. Hay libertad en esta mañana. Los que tomaron la decisión, los que han levantado la mano y han tomado la decisión. Esperen un momento. Los que han tomado la decisión en esta mañana de seguir al Señor, no se desanimen. Intenten por todos los medios de venir, de escuchar la palabra de Dios.